Bien, sean bienvenidos nuevamente, hermanos, a una nueva lección de esta materia que tenemos en estudio, las cartas del apóstol Pedro. Siempre es para mí un placer, un gusto poder estar una vez más con ustedes a través de este dispositivo, a través de este programa de estudios que tenemos como parte del Instituto Bíblico en San Ignacio. Así que hermanos, vamos a prepararnos una vez más para el desarrollo de la clase número 5. De hecho, la clase número 5 es la última clase que tenemos de esta materia, de esta carta primera, ¿verdad? De la carta de primera de Pedro. En las otras lecciones vamos a estar ya introduciéndonos y ya estudiando lo que es la segunda carta de Pedro. Recuerde que la materia son las cartas de Pedro, en la cual vamos a estar desarrollando, vamos a estar estudiando las dos cartas. Así que hermanos, vamos a irnos preparando nuevamente para una nueva lección más. Quiero compartir pantalla con ustedes. Tenemos aquí entonces la pantalla que estaré compartiendo con ustedes. Tenemos entonces aquí las cartas, ¿verdad? Las cartas del apóstol Pedro, o pues conocida como las cartas de Pedro, hermanos. Y en esta oportunidad, como ya les dije a ustedes, vamos a estar estudiando pues la quinta lección. Y en la quinta lección tenemos entonces, o tiene que ver con el capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Si usted tiene su Biblia, hermano, hermana, allí, yo quisiera que por favor podamos leer todos juntos el capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silván, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Vemos, hermanos, queridos hermanos, en este capítulo varias referencias a las experiencias de Pedro narrado en los evangelios mientras él anduvo con Cristo. Por ejemplo, una de las experiencias narradas por el apóstol Pedro en esta carta de sus experiencias con Cristo tiene que ver con, número uno, Pedro presenció los sufrimientos de Cristo, como dice el versículo 1.
ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro presenció los padecimientos de Cristo como apóstol, ¿verdad? Como un apóstol ocular de Cristo Jesús o presencial de Cristo Jesús. Otra de las experiencias fue que Pedro fue comisionado para apacentar a las ovejas, como dice el versículo 2, apacentad a la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Le dice, él dice, verá, apacentar la grey de Dios. Y también porque a él se le pidió también apacentar la grey de Dios. Y vamos a leer entonces esta experiencia bonita que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Vamos a ver en el capítulo 21 y encontramos versículo 15 en adelante. Mire, bonita experiencia. Y cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos, más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces miramos en las experiencias de Pedro, ¿verdad? En las experiencias de Pedro que Jesús mismo le mandó a apacentar la grey de Dios. Una tercera experiencia, Pedro vio a Cristo vestirse como siervo y humildemente lavar los pies de los discípulos, como dice en el versículo 5. Vayamos otra vez a Primera de Pedro. Vamos otra vez a Primera de Pedro en el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 5. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro recuerda ese gesto de humildad de Jesucristo, como él se vistió como siervo y humildemente lavó los pies de todos. Esto está en Juan en el capítulo 13. Cuando usted tenga tiempo, hermano, puede leer esa bonita experiencia que encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Otra de las experiencias narradas por el apóstol Pedro, de las experiencias que él realmente tuvo cuando anduvo con Jesucristo, fue que Pedro sabía lo que era estar desprevenido cuando Satanás andaba al acecho, como dice el versículo 8 de Primera de Pedro, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta experiencia la podemos ver en Marcos capítulo 14 y el versículo 37. Voy a leer Marcos capítulo 14 y el versículo 37, que es lo que dice esta experiencia de Pedro, eh, vista aquí, dice en el versículo 37. Si usted tiene su Biblia, vamos a leer juntos. Dice así, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, le dijo Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A esa experiencia, ¿verdad? Aquí el apóstol hace referencia al apóstol Pedro, cuando realmente, cuando realmente el apóstol Pedro sabía realmente que era estar desprevenido. Y entonces era necesario, ¿verdad? Era necesario orar y velar para no entrar en tentación. Bien, es como si estas experiencias que el apóstol Pedro narra, es como que si el Espíritu de Dios hurgara en la memoria de Pedro y usara estas experiencias pasadas para testificarles a los santos, según como dice en el versículo 12, 5:12.
Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, es como que si el Espíritu Santo una vez más se metiera en la memoria o hurgara en la memoria de Pedro y usara estas experiencias pasadas. ¿Para qué? Para testificarles, para exhortar a los santos, como dice el versículo 12. Pedro descubrió que la gracia de Dios era adecuada para él y quería que la iglesia supiera que la gracia de Dios les sostendría también a ellos. Al concluir esta carta de estímulo, Pedro da tres exhortaciones. Ojo aquí, ¿verdad? Al terminar esta carta, al concluir esta carta, en la primera carta, Pedro da tres exhortaciones a los santos. ¿Cuáles son esas tres exhortaciones? Veamos la primera. Pedro les exhorta a que sean fieles. Versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis entonces la corona incorruptible de gloria, apacentar la ley de Dios. Es decir, sean fieles, ¿verdad? En apacentar la ley de Dios. La exhortación está dirigida principalmente a los pastores. Las palabras pastor, que es igual a obispo o supervisor, y anciano como un líder maduro, se refiere al mismo oficio según Hechos capítulo 20 y el versículo 17, el versículo 28, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 y Tito capítulo 1 versículo 5 hasta el versículo 7, donde habla acerca de los ancianos, que son los mismos obispos y son los mismos pastores. Quiero que veamos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, cuando el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pablo, vamos a ver el versículo 17, mandó a llamar a los ancianos. Versículo 7 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quienes hizo llamar? A los ancianos, a los obispos, que son los mismos pastores. Y en el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, que es la misma palabra anciano o pastor, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Y esta misma persona la encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 y la encontramos también en la carta de Tito capítulo 1 versículo 5 al 7. Entonces Pedro no se puso a sí mismo sobre los otros, más bien se llamó anciano también con ellos. Y deliberadamente se incluyó entre los líderes de la iglesia a los cuales exhortaba. Hubo un tiempo cuando Pedro se hubiera preocupado por su posición en el reino, pero ese tiempo ya había pasado. Pedro sabía que los pastores atravesarían mayor sufrimiento como líderes del pueblo, de modo que los animó de dos maneras. Número uno, les recordó que Cristo había sufrido por ellos y los sostendría. Y les recordó que la gloria siempre sigue al sufrimiento si nos sometemos al Señor. De dos maneras, el apóstol Pedro entonces los animó a los ancianos, considerando pues que los líderes, que los obispos, que los pastores o los ancianos, pues pasarían o tendrían o atravesarían más sufrimiento. Los dos temas del sufrimiento y la gloria están entretejidos en Primera de Pedro. Fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a su ministerio. El mensaje es, las palabras de ánimo es a mantenerse fieles. ¿Pero fieles a qué? Fieles a su ministerio.
El mensaje era apacentar el rebaño, apacentar la grey de Dios. Los deberes de los pastores incluyen alimentar al rebaño, dirigir al rebaño, estimular al rebaño, disipular al rebaño y guardar también, cuidar al rebaño. El pastor debe asumir la supervisión y ser el líder. ¿Dónde estaría el rebaño si las ovejas dirigen al pastor? Y si cada oveja se le permitiera salirse con la suya, entonces, ¿dónde estaría también el obispo? ¿Dónde estaría también el pastor? Fieles, fieles también a su motivo, ¿verdad? A su motivo, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, fieles a su razón, a su razón de ser, o como obispo, o fieles a su motivo, ¿verdad? Es decir, el objetivo por el cual realmente ellos son puestos como obispos, como ancianos y como pastores en la iglesia. No por fuerza, no es por fuerza, sino voluntariamente. El pastor debe de servir al Señor con un corazón dispuesto debido a que ama a Cristo y que ama al rebaño, y no simplemente porque tiene un trabajo que hacer. Nunca debe servir por ganancia deshonesta, como dice el versículo 2, no por ganancia deshonesta. Y quiero que lo leamos otra vez, el capítulo 5 y el versículo 2, no por ganancia deshonesta, sino dice con ánimo pronto. ¿Cómo deben de servir? Con ánimo pronto, sea este dinero, prestigio, poder o promoción, debe estar anhelando trabajar con ánimo pronto y no ser ocioso ni perezoso. ¿Fieles a qué? Fieles a la manera de liderar. El liderazgo no significa una dictadura. Cuando alguien hace de su ministerio una dictadura, de su liderazgo una dictadura, entonces no está siendo fiel a su liderazgo. Los pastores son supervisores, no capataces. Los que están a vuestro cuidado significa literalmente la porción que se le ha asignado. Todos los creyentes en una localidad dada son parte de la iglesia, pero hay pequeños rebaños aquí y allá, bajo la dirección de diferentes ancianos. En ninguna parte del Nuevo Testamento se sugiere que todas las iglesias de una población se unan para formar una sola iglesia. Puede haber unidad espiritual en cada congregación. Los pastores deben ser ejemplo, puesto que al fin y al cabo, la mejor manera de lograr que la gente les siga es mediante el ejemplo personal. El pastor no demanda respeto, lo consigue a través de su vida piadosa y servicio sacrificial. Fieles también a qué? Fiel a su recompensa, fiel a su premio, que se lo gane, ¿verdad? Que se lo gane, que sea digno en el futuro, ¿verdad? No hoy, es decir, la corona de la vida, en el futuro, no ahora. Habrá gloria en el cielo, claro, ¿verdad? Claro que sí. Cada pastor debe de someterse al pastor principal, Jesucristo. Es más importante agradarle y glorificarle a él que a cualquier otro, porque a veces lo que podemos hacer los predicadores o los servidores o los líderes de la iglesia es quedar bien con el hombre. Y cuando quedamos bien con el hombre, entonces no nos sometemos al pastor principal, que es Cristo Jesús, por querer agradar a los hombres. La tercera, el tercer consejo o la exhortación de ánimo, ¿cuál es? Sean humildes. Esta es el tercer consejo de ánimo la tercera exhortación de ánimo del apóstol Pedro en esta carta. Les exhorta y les anima a que sean humildes. Mire lo que dice el versículo 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero dice revestidos de humildad, sean humildes.
El versículo 5 se refiere literalmente a los jóvenes en la iglesia, pero podemos aplicarlo a todos los miembros, claro. Al seguir a sus líderes espirituales, según Hebreos capítulo 13 y el versículo 7, Pedro se refiere aquí a aquella noche del aposento alto, cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, revestidos, dice, de humildad. Significa, significa estar controlado por un espíritu humilde, ser un siervo. Dios resiste a las personas arrogantes, egoístas, pero da gracia, ¿verdad? Da gracia a los humildes, como dice Proverbios capítulo 3 y el versículo 34. Leamos qué dice Proverbios capítulo 3 y el versículo 34. Dice así: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. A los humildes que dará Dios, a los humildes dice dará gracia, los va a bendecir. Y que dice también el escrito en la carta de Santiago en el capítulo 4 y el versículo 6. Pero Él da mayor gracia, mayores bendiciones. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Por eso el mensaje de Pedro es, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, exhorta, permita que este tiempo de sufrimiento les haga postrarse ante Él y entonces les exaltará cuando vea que están listos. Dios los va a bendecir, dice Pedro. Dios los va a bendecir, va a traer gracias sobre ustedes, pero si ustedes son humildes y recuerden, Dios resiste a los soberbios, pero Dios bendice, Dios da gracia a los humildes. La maravillosa promesa, Él tiene cuidado de vosotros. Bonito, ¿no? Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién? Jesucristo, Dios tiene cuidado, dice, de vosotros, lo que dice en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de vosotros, Él cuida de la iglesia. Nos recuerda la noche en la barca, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿no te preocupa que vamos a perecer, que podemos morir, que estamos en peligro? Marcos capítulo 4 y el versículo 38. Vamos a leerlo, esa bonita experiencia de Mateos 4 y el versículo 38, donde dice así, leámoslo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y hace referencia, pues, precisamente, ¿verdad? Aquella experiencia cuando Jesucristo mandó adelante a los discípulos. No, cuando Jesucristo iba, ¿verdad? Cuando Jesucristo iba con sus discípulos y él cansado se inclinó, ¿verdad? En la popa y, y se durmió. Entonces, era realmente, era realmente obvio que cuando vino la tempestad, los discípulos, los apóstoles pensaron que iban a perecer, pero Jesucristo tenía cuidado de ellos. No es que Jesucristo no se preocupaba por ellos, al contrario, Jesucristo estaba al cuidado de ellos. Por supuesto que Jesús una vez más se preocupaba. Satanás hubiera querido que estos cristianos creyeran que el fuego de la prueba era evidencia de la indiferencia de Dios, pero no era así. Pedro, pero Pedro les recuerda que pueden echar toda vuestra ansiedad, todo vuestro temor, todo vuestro miedo o aflicción sobre Jesucristo de una vez por todas, porque Él tiene cuidado, dice, de lo suyo, Él tiene cuidado de vosotros. Sigamos, hermanos, con nuestro estudio. Sean fieles. ¿De qué manera de qué manera ellos deben de ser fieles? Bueno, perdón, estamos aquí hablando acerca de la tercera exhortación. Ya la fidelidad ya pasó, estamos hablando aquí acerca de la tercera exhortación de ánimo que el apóstol Pedro le da a la iglesia.
Y la tercera exhortación de ánimo es: estén vigilantes, o sean vigilantes. Y vamos a leer versículo 8 en adelante. Dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el mensaje de ánimo aquí? Sean vigilantes, ¿verdad? Estén siempre vigilantes, sean sobrios. ¿Quién mejor que Pedro para saber respecto al merodear de Satanás, ¿no? Varias veces Jesús le advirtió a Pedro que Satanás andaba en pos de él, pero Pedro no prestó atención a las advertencias. Demasiados cristianos se han puesto a dormir, abriendo el camino para que Satanás obre en sus vidas. Vamos a leer Mateo capítulo Vamos a leer Mateo capítulo 13. Leámoslo, por favor, Mateo 13 y el versículo 25, y vamos a leer el versículo 39. El versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y el versículo 39 dice: el enemigo que la, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aparece entonces aquí el enemigo, ¿no? El enemigo. ¿Cuándo apareció? Dice el enemigo, cuando estaban dormidos. Entonces, hay demasiados cristianos que se han puesto a dormir, ¿verdad? Como sucedió en la parábola, abriendo el camino para que Satanás obre, como Jesucristo mismo también le dijo a Pedro, ¿no? Y le dijo a Pedro: ¿duermes, Pedro? ¿Verdad? ¿Duermes? Y entonces Jesucristo le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No deberían de dormirse espiritualmente hablando. Satanás es un adversario, lo que quiere decir uno que acusa en la corte. La palabra diablo significa calumniador. Satanás nos acusa ante Dios, como miramos en el libro de historia de Job, capítulo 1 y el capítulo 2, en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5, y lo que dice Apocalipsis también, capítulo 12 y el versículo 10. Y usa los labios de los inconversos para acusarnos falsamente. Primera de Pedro 2 y el versículo 12, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 14. Satanás viene ya sea como una serpiente para engañar, Génesis capítulo 3, o viene como un león para devorar, porque él es mentiroso y él es homicida, como dice Juan capítulo 8 y el versículo 44. Satanás, ¿verdad? Satanás es nuestro adversario, el adversario de los cristianos. Y el diablo, que es el mismo Satanás, es el calumniador, quien acusa a los cristianos delante de Dios. ¿Qué pueden hacer los cristianos para derrotar a Satanás? Sería la pregunta. ¿Qué pueden hacer los cristianos? Bueno, aquí hay tres consejos. ¿Qué pueden hacer los cristianos para derrotar al diablo, para derrotar al calumniador, para derrotar a Satanás o nuestro adversario? Estar alertas. Estar alertas. Alertas. Debemos tener nuestros ojos abiertos y no bajar la guardia. Cuando David bajó la guardia y dejó la batalla, cayó en pecado. Según de Samuel capítulo 11. Cuando Pedro se sintió muy confiado, se durmió y cayó en la trampa de Satanás. Número, perdón, ¿qué podemos también hacer para derrotar, como dice aquí, para derrotar a Satanás? Hay que resistir
hay que resistirle. Esta palabra trae a la mente a un ejército irguiéndose unido o poniéndose unido para oponerse al enemigo. Los cristianos deben de estar unidos contra Satanás, como dice en Filipenses. Vamos a leer aquí la carta de Filipenses. Filipenses capítulo 1, 27 al 30. ¿Qué dice? 27 al 30 de Filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que estés ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora, ahora oís que hay en mí, que habéis visto y ahora oís, dice que hay en mí. Si hay una ruptura en las filas, entonces en las filas Satanás tiene una oportunidad para atacar. Y número 3, ¿cómo poder derrotar a Satanás o al diablo? Creer, hermanos. Le resistimos en la fe, o sea, confiados en la victoria de Cristo. Satanás usa mentiras como su principal arma y el creyente debe contrarrestar las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. Jesús usó la espada del Espíritu en el desierto, como en el capítulo 4, el versículo 4. Cada vez que Satanás le atacaba, entonces Jesucristo se defendía con la palabra de Dios. Era su arma, ¿verdad? Su arma, la espada del Espíritu. El cristiano debe de hacer lo mismo, debe de creer, debe de resistir al diablo, a Satanás, de resistirlo con fe, confiado en la victoria de Cristo. Y número 4, recordar o acordarse de que otros cristianos atraviesan las mismas pruebas y que usted no está solo o que nosotros no estamos solos. Si Satanás puede hacernos sentir que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, nos desanimará y nos va a derrotar. Pero esto no debemos de permitírselo. No debemos, no debemos permitir que Él sienta que nosotros estamos solos, ¿verdad? Que Dios nos ha abandonado. Al contrario, debemos de demostrarle que no estamos solos, que siempre contamos con la presencia de Dios, que siempre contamos con el poder de Dios, que siempre contamos con Dios en nuestras vidas. El tema de Pedro ha sido la gracia, según el capítulo 5 y el versículo 12. Vamos otra vez a Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 12. Porque el tema del apóstol Pedro ha sido la gracia, ¿no? El tema principal, si ustedes lo recuerdan. Por conducto de Silvano, capítulo 5, el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, ¿verdad? De modo que concluye recordándoles a los santos que su Dios es el Dios de toda gracia. El cristiano tiene gracia sobre gracia. Juan capítulo 1 y el versículo 16. La vida cristiana empieza con la gracia salvadora, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, y continúa también con la gracia servidora, 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 10, y luego continúa con la gracia santificadora, según Romanos capítulo 5, versículo 17, y el capítulo 6 y el versículo 17 también. Dios también da gracia, hermano. Dios también da gracia de sacrificio, segundo Corintios capítulo 8, del 1 al 9. Gracia, gracia que canta, Colosenses 3:16. Gracia que habla, regalo, bendiciones que habla, Colosenses 4:6.
Gracia que fortalece, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, y gracia que sufre, 2 Corintios capítulo 12, el versículo 9. Otra vez, Él da mayor gracia, como dice Santiago capítulo 4 y el versículo 6. El versículo 10 indica que la gracia es provista mediante la disciplina de la vida. Vamos a leer 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, el versículo 10 indica que la gracia es provista mediante las disciplinas de la vida. Dios nos permite sufrir para poder derramar su gracia sobre nosotros. Cuando sufrimos, llegamos a nuestro final y aprendemos a descansar en Él. La gracia se suple solo a quienes sienten la necesidad de Él. Primero sufrimos, luego, según sufrimos, Él nos equipa, nos confirma y pone un fundamento bajo nosotros. Las palabras os perfecciones del versículo 10 se usa en Mateo capítulo 4 y el versículo 21 y lleva la idea o la imagen de remendar una red. La palabra griega significa equipar para el servicio. El sufrimiento no solo ayuda al cristiano a crecer, sino que también le prepara para el servicio futuro. Algunas veces, algunas veces la mejor manera que Dios tiene para remendar nuestras vidas, para remendar nuestras redes, para que estemos firmes y para que estemos listos para el servicio, la mejor manera es ponernos a atravesar el sufrimiento, es decir, pasar por el sufrimiento o traer el sufrimiento a nuestras vidas. Esto nos ayuda a dos cosas. Número uno, a mantenernos firmes, a mantenernos como resistiendo. Podamos, dice, nos ayuda a que podamos estar siempre resistiendo, que podamos estar siempre firmes, siempre peleando. Y número dos, nos equipa también, nos equipa, ¿verdad? Como una red que puede resistir y una red que también una vez remendada está lista para ser usada nuevamente para el servicio de la pesca. Entonces, entonces, la mejor manera que Dios tiene para remendar nuestra vida, nuestras redes, es ponernos pues a atravesar el sufrimiento. En su conclusión, el apóstol Pedro, ya para concluir en el versículo 12 y el versículo 14, hasta el versículo 14 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, para que sean todos paz sea a todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. En conclusión, entonces, Pedro indica que Silas o Silvano y Marcos están con él. Silas fue uno de los compañeros de Pablo en Hechos capítulo 15 y el versículo 22. Pero sí, tal como suponemos, Pablo no estaba en Roma. Es de esperarse que Pedro y Silas trabajaban juntos. La presencia de Juan Marcos indica que el antiguo desacuerdo que involucró a Bernabé, Marcos y Silas ya estaba perdonado y que ya estaba olvidado. Y aquí la palabra Babilonia o el nombre Babilonia en el versículo 13 tal vez sea un nombre en código para Roma, es decir, Pedro no está escribiendo literalmente desde Babilonia. Pedro está escribiendo desde Roma. Sea una clave o sea un código, Pedro no le llama a Roma Babilonia, como una manera de poder despistar a sus enemigos. Aunque algunos eruditos piensan que Pedro escribió desde la antigua Babilonia, ¿o no? Pero a Roma se le llama también Babilonia.
por su maldad y por su pecado, Roma vino a ser también como Babilonia, porque así como Babilonia, por su pecado, trató mal al pueblo de Dios, al pueblo judío, ¿verdad? También de la misma manera, de la misma forma. Entonces Babilonia, con su imperio romano, hizo también semejante maldad. Trató mal, con crueldad también al pueblo de Dios. Por eso se le llama también y se le identifica también como Babilonia, como la gran ramera, Babilonia, la gran ramera, refiriéndose a Roma, porque Roma era la sede del imperio romano. Una vez más, algunos eruditos, algunos estudiosos piensan que Pedro pues realmente escribió desde la antigua Babilonia, pero Pedro escribió desde Roma, solamente utilizó el nombre de Babilonia para referirse a Roma por su maldad y por su pecado y por su maltrato contra la iglesia del Señor. Así, hermanos, pues terminamos esta bonita carta de Primera de Pedro. Terminamos así de esta manera, dando tres consejitos, ¿verdad? Eh, el primero era, vamos a irnos atrás, ¿verdad? Los tres consejitos que tenemos aquí. Número uno, que los hermanos deberían de ser fieles. También les aconsejó a los hermanos, a la iglesia, que ellos deberían de ser humildes y les aconsejó también que ellos deberían de estar vigilantes. Tres consejos muy importantes: la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad, estar siempre vigilante y ser humildes. Son aspectos muy importantes, son elementos muy importantes en nuestra vida como cristianos. Entonces, no solamente estos mensajitos, estas exhortaciones fueron para los hermanos en el primer siglo, sino también es un mensaje también aplicado también para nuestras vidas, porque nosotros también necesitamos ser fieles a Dios, ser humildes a Dios y necesitamos también ser vigilantes. Hermanos, aquí va la pequeña tarea, ¿verdad? Al final siempre yo escribo por aquí, ¿verdad? Incorporo la pequeña tarea para que ustedes puedan estudiar el video, puedan estudiar también el material que yo les envío a ustedes y luego disponerse a contestar la tarea, las 10 preguntitas que en cada lección yo incorporo. Que Dios, hermanos, los bendiga. Un placer, una vez más, haber estado con ustedes en esta quinta lección o la lección final de la primera carta del apóstol Pedro. Será hasta la próxima vez que nos miremos de nuevo en la sexta lección, cuando iniciemos nuevamente el estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. Deseando, esperando que este conocimiento sea de bendición para su vida espiritual, para que usted también pueda crecer en el conocimiento de las escrituras. Bendiciones, hermanos, para su vida, bendiciones para su familia y bendiciones también para su congregación en la cual usted es miembro. Que Dios bendiga a todos. Hasta luego, hermanos.